Cada año, la humanidad desecha más de 10 millones de toneladas de residuos electrónicos. De esa cantidad, cientos de miles de toneladas son televisores llenos de metales, plástico e incluso sustancias tóxicas. ¿Pero qué pasa con ellos después de ser desechados? ¿Sabías que de un televisor viejo se pueden recuperar oro, plata e incluso componentes para nuevos dispositivos? Hoy te mostraremos cómo funciona el reciclaje más avanzado de televisores. ¿Y por qué es más importante de lo que parece? Todo comienza con la recolección de aparatos viejos en estaciones de recepción especializadas. Los centros modernos de reciclaje son complejos de alta tecnología, equipados con líneas automatizadas que desmontan los dispositivos electrónicos de manera eficiente. El objetivo principal es extraer la mayor cantidad de materiales reutilizables y neutralizar los componentes tóxicos de forma segura. En las plantas de reciclaje a gran escala, los procesos están automatizados. Los televisores llegan a una cinta transportadora donde brazos robóticos desmontan las carcasas y clasifican las piezas por material: plástico, metal, vidrio y electrónica. El plástico se tritura de inmediato para su reprocesamiento, mientras que los paneles de vidrio pasan por una fase de limpieza para eliminar impurezas. El reciclaje comienza con un análisis y clasificación de los televisores según su tecnología: LCD, plasma o CRT. Cada tipo requiere un proceso diferente. Por ejemplo, los televisores CRT se desmontan manualmente, mientras que los modelos modernos de pantallas LCD se procesan en líneas automáticas. Primero se retira la carcasa. Las piezas de plástico se separan, trituran y clasifican según su composición, para luego ser reutilizadas en la fabricación de autopartes, muebles plásticos o carcasas de otros dispositivos electrónicos. Los marcos y sujetadores metálicos también se reciclan. Tras la eliminación de la carcasa, los televisores pasan a la línea de desmontaje de componentes electrónicos. Aquí, brazos robóticos retiran placas de circuitos, cables y condensadores. Los paneles de las pantallas reciben un tratamiento especial. Se presta atención a los televisores CRT, ya que contienen sustancias peligrosas para el medio ambiente. La parte más tóxica es el tubo de rayos catódicos, que contiene varios kilos de plomo y recubrimiento de fósforo. Este tubo consta de dos partes: un panel frontal de vidrio común y una sección trasera con plomo. Se desmonta con precaución y se somete a un tratamiento especializado para eliminar sustancias tóxicas. Para evitar la liberación de elementos peligrosos, el tubo se tritura en cámaras selladas. Luego, el vidrio limpio se reutiliza en la fabricación de vidrios para automóviles o la construcción, mientras que el vidrio con plomo pasa por un proceso adicional antes de usarse en aplicaciones industriales. El recubrimiento de fósforo y otras sustancias nocivas se recolectan y neutralizan. El plomo se extrae para su reutilización en la fabricación de baterías y equipos industriales. Todos estos procesos se llevan a cabo bajo estrictas normas de seguridad para evitar la contaminación del aire, el suelo y el agua. En el caso de los televisores LCD, se extraen las pantallas de cristal líquido, que contienen lámparas con mercurio. Estas lámparas se desmontan en cámaras selladas para evitar la liberación de vapores tóxicos y luego se envían a plantas especializadas donde el mercurio se extrae y purifica. El mercurio recuperado puede reutilizarse en la industria. Los cristales líquidos también se procesan con métodos químicos, aunque la mayoría se neutraliza debido a la dificultad de su reutilización. Los paneles de plasma requieren un enfoque distinto. A diferencia de los LCD, no contienen mercurio, pero sí gases inertes como xenón y neón, además de fluoruro. Estos gases se recolectan en contenedores especiales, mientras que las partes de vidrio se trituran y purifican. Gracias a su alta calidad,
Este vidrio se reutiliza para fabricar nuevos paneles o vidrio técnico. Tras el desmontaje, las placas electrónicas y otras piezas metálicas se envían a procesos de recuperación de metales preciosos como oro, plata y paladio. Los cables de cobre y otros elementos metálicos también se separan y funden. Las baterías y condensadores, que contienen sustancias tóxicas, se tratan por separado. El procesamiento de las placas de circuitos y los componentes de retroiluminación es crucial. Los microchips y elementos electrónicos se clasifican automáticamente antes de ser enviados a plantas químicas para la extracción de metales valiosos. Primero, las placas se trituran hasta convertirlas en pequeños fragmentos para facilitar la separación de los metales. Luego, se utilizan diversos métodos de extracción. El más común es la disolución en agua regia, una mezcla de ácidos que descompone el oro y otros metales. Luego los metales disueltos se precipitan utilizando químicos especiales, como sulfato de hierro para el oro. Los residuos se filtran, secan y funden para obtener lingotes de metales puros. Para recuperar cobre y plata, se emplean ácidos más débiles o electrólisis. Tras la extracción química, los restos de plástico y microchips sin metales se incineran en plantas especializadas o se reciclan como materia prima para la construcción. Las modernas instalaciones de reciclaje utilizan sistemas cerrados de filtración de aire, lo que impide la liberación de sustancias nocivas al medio ambiente. El agua empleada en los procesos químicos también se somete a varias etapas de purificación antes de ser reutilizada. Como resultado, más del 90% de los materiales de los televisores antiguos pueden recuperarse y reutilizarse. Cada año se desechan millones de televisores en todo el mundo. Tan solo en Europa se generan más de 10 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, muchos de ellos televisores y monitores. Pero con una mayor conciencia ambiental, cientos de miles de toneladas de estos dispositivos se reciclan cada año, ayudando a preservar el aire, el agua, los recursos naturales y nuestro planeta. Cada año, envían a desmantelar más de 1.200 buques oceánicos, y algunos llegan a pesar hasta 50 millones de kilogramos. Pero ¿cómo se desmontan estos gigantes? ¿Qué pasa con sus sistemas de combate y sus reactores nucleares? Algunos navíos se transforman en museos submarinos, mientras que otros, impresionante, acaban convertidos en enormes megaconstrucciones. Este proceso no es solo chatarra, compadre, es toda una ciencia. Así que quédate y verás cómo destruyen leyendas de guerra y les dan una segunda vida. Primero, es importante entender por qué se hace todo esto. Solo imagina la cantidad de metal, tecnología y recursos que guardan estos enormes barcos. No estamos hablando de simples naves viejas, son unidades estratégicas de verdad. Pueden pesar decenas de millones de kilogramos. De hecho, algunos alcanzan los 50 millones o hasta más. Al desmantelarlos, se puede rescatar parte de esos recursos para reutilizarlos y, de paso, proteger el medio ambiente. Cada pedazo de estos gigantes todavía puede tener valor, siempre que se recicle de manera correcta. Además, hay que considerar el peligro que representan si se abandonan sin un desguace apropiado. Los químicos almacenados en los distintos sistemas del buque pueden convertirse en un problema grave. Por eso, este procedimiento no solo resulta rentable desde el punto de vista económico, sino que también es esencial para proteger la ecología. Según nuestros datos,
cerca del 65% de los buques en todo el mundo se venden para desguace en astilleros del sur de Asia, como la India, Pakistán y Bangladesh. Así que, cuando un barco termina su vida operativa y queda varado en la costa, listo para su último viaje, primero se le hace una evaluación exhaustiva. Esto se parece mucho a un chequeo médico. Los expertos revisan si hay materiales peligrosos, como asbesto, líquidos tóxicos o aceites. Si todo sale bien, el barco se envía a una instalación especializada para su desmantelamiento. Lo curioso es que no todos los barcos se desmontan de inmediato. Con frecuencia, primero los trasladan hasta el lugar de desguace, donde se cortan en secciones y luego se reciclan. Para enormes buques de guerra, esto incluso puede ser una especie de descanso tras tantos años de servicio. Los datos exactos suelen mantenerse en reserva por motivos de seguridad y confidencialidad. Pero si miramos la información disponible, en 2024, solo el Reino Unido anunció planes de retirar 5 buques por problemas económicos. Esta decisión refleja la tendencia de algunos países a reducir sus flotas por limitaciones financieras. Y ahora que el barco ha llegado al proceso de reciclaje, comienza lo más interesante. Todos sus sistemas, motores, electrónica, armamento, se retiran y se desechan o se reutilizan si es factible. La mayor parte del metal se funde, por supuesto, pero algunos componentes, sobre todo los que contienen sustancias peligrosas, requieren un tratamiento especial. En 2012, se enviaron a desguace cerca de 1.200 buques oceánicos, con una edad promedio de 26 años. ¿Te imaginas cuánto habrá cambiado esa cifra en estos últimos años? ¿Sabías que esto puede ser muy parecido a desmontar un automóvil antiguo? Claro que a una escala muchísimo mayor. Y por supuesto, detrás de todo este trabajo hay equipos de alta especialización y reglas bien definidas, porque incluso la pieza más pequeña puede ser peligrosa para el personal. Pero con los submarinos, la cosa se complica aún más. Para entenderlo, imagina a un enorme monstruo de metal que pasó toda su vida bajo el agua, cargando secretos oscuros y tecnología de vanguardia. Y de pronto, ese monstruo ya no se necesita. En una visita guiada, me impresionó la cantidad de detalles que hay que contemplar en este proceso tan delicado. ¿Por qué? Porque los submarinos a menudo tienen sistemas muy especializados que exigen un desmantelamiento extremadamente cuidadoso, sobre todo si hablamos de reactores nucleares, cuando los hay, o posibles restos de municiones que podrían ser muy peligrosos. Después de esta fase, el submarino pasa a plantas especiales donde lo desarman meticulosamente. Los compartimentos del reactor se cortan en bloques enteros y se llevan a depósitos específicos. Uno de esos compartimentos puede pesar de 1 a 2 millones de kilogramos. Vi equipos especiales, protegidos con respiradores y trajes, acercarse a cada parte del buque para revisar la presencia de elementos peligrosos, y solo entonces daban luz verde al desmontaje. Parecía casi un experimento científico, más que un simple proceso de desguace. Es importante mencionar que en algunos casos, cuando el submarino ya no puede usarse de otro modo, lo transforman en un museo submarino. ¿Saben? Cuando fui a la visita sobre cómo se desmantelan los buques y submarinos militares, pensé que solo vería un montón de chatarra. Nada realmente sorprendente, pero lo que vi y escuché me impactó, y en ciertos momentos hasta me dejó atónito. Uno de los momentos más impactantes fue la historia de un submarino que empezó su proceso de desguace hace poco. No era cualquier equipo, era toda una leyenda. Resulta que este submarino participó en un conflicto internacional real y ahora se había convertido en un conejo de laboratorio para el desmantelamiento. Su historia y hazañas militares eran tan significativas que antes de iniciar la demolición, organizaron una pequeña ceremonia de despedida, sobre todo para quienes alguna vez sirvieron en él. Para mí fue un gran shock, pues jamás imaginé que pudiera haber un vínculo emocional tan fuerte con un aparato de esa magnitud. Vi a la gente que trabajó en ese submarino
mirarlo con orgullo y tristeza al mismo tiempo, mientras lo desarmaban poco a poco. No era simplemente metal. Era toda una historia que se iba trozo a trozo. Y aunque todo esto parezca un simple proceso técnico, ¿te has puesto a pensar en las nuevas oportunidades que surgen? Recuperar metales, conservar recursos y reducir la contaminación. Todo ello ayuda a que nuestro planeta sea más limpio. Hoy en día, muchas empresas buscan implementar procesos de desguace completamente ecológicos para minimizar al máximo el impacto ambiental. Quiero que quede claro que este proceso no se trata solo de desechar algo viejo. Más bien, significa dar una nueva vida a esos materiales. Es como reciclar, pero a gran escala. Todos esos barcos y submarinos, que ya no prestan servicios militares, pueden fundirse y transformarse en algo útil. Sea metal para nuevas construcciones o insumos para distintas industrias, estos recursos tienen una segunda oportunidad. ¿Sabías que cada 12 segundos se vende una lata de Spam en el mundo? No es solo un producto cárnico enlatado, sino un símbolo de historia y cultura que ha sobrevivido a la Gran Depresión, guerras y se ha convertido en parte de las cocinas nacionales de varios países. Desde una solución innovadora en los años 30 hasta lujosas cestas de regalo en Corea del Sur, el recorrido de Spam es realmente impresionante. Acompáñanos a descubrir el fascinante proceso de creación de este producto amado por millones. Para entender la creación de Spam, viajemos en el tiempo a la década de 1930, durante la Gran Depresión en Estados Unidos. La economía estaba en crisis, el desempleo era abrumador y la gente luchaba por sobrevivir. Encontrar una fuente de alimentos accesible, práctica y de larga duración se convirtió en una necesidad urgente. En ese entonces, una planta procesadora de carne en Minnesota, liderada por George Hormel, director de Hormel Foods, decidió crear un nuevo producto cárnico enlatado. La idea surgió como respuesta a las dificultades de la época. Después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, aumentó significativamente la demanda de fuentes de proteínas accesibles y duraderas. Así nació Spam, un producto que satisfizo las necesidades del público en tiempos difíciles. El viaje de una lata de Spam comienza en una moderna granja porcina, donde los cerdos son criados con esmero en condiciones limpias e higiénicas. Cada cerdo pasa por un estricto control sanitario para garantizar que la carne cumpla con los más altos estándares de calidad. Después del procesamiento inicial, la carne de cerdo es transportada a la planta de producción de Spam. Allí se prepara cuidadosamente, eliminando huesos y exceso de grasa, dejando solo los mejores cortes magros. Luego, la carne se muele en grandes lotes, lista para la siguiente etapa de producción. En esta etapa, la carne se muele nuevamente, utilizando potentes máquinas industriales, garantizando una textura uniforme del producto. Un paso crucial en este proceso es dividir la carne molida en lotes de peso uniforme. Este es el secreto que asegura que la mezcla de carne y grasa se combine perfectamente, logrando una textura suave y homogénea para todos los productos. El siguiente paso en la producción de Spam es la mezcla de ingredientes. La carne finamente molida se coloca en mezcladoras industriales donde se combina cuidadosamente con otros ingredientes en proporciones exactas. Se agrega hielo para evitar el calor por fricción, que podría alterar la calidad de la carne. La sal juega un papel clave en la conservación de la carne y aporta ese sabor salado característico de Spam. Para equilibrar, se añade azúcar, que también influye en el color especial de la conserva. El agua se utiliza para unir los ingredientes y crear una textura tierna en la mezcla cárnica. Y por supuesto, las especias secretas. La clave del sabor único de Spam está en una mezcladora industrial diseñada con palas especiales que garantizan la distribución uniforme de todos los ingredientes. El proceso de mezcla
Continúa hasta lograr la proporción perfecta de color y sabor. En este punto, se presta especial atención al papel del nitrato de sodio, un aditivo alimentario que, aunque se utiliza en pequeñas cantidades, es crucial en el proceso de producción. Desde una perspectiva microbiológica, el nitrato de sodio inhibe el crecimiento de bacterias anaeróbicas, como el Clostridium botulinum, responsable del botulismo, una forma potencialmente mortal de intoxicación alimentaria. El nitrato de sodio actúa previniendo la formación de esporas bacterianas y la desnaturalización de enzimas esenciales en las bacterias, deteniendo así su crecimiento y reproducción. Esto permite almacenar spam de manera segura por largos periodos sin necesidad de otros conservantes, asegurando la seguridad alimentaria para los consumidores. Además de su función conservante, el nitrato de sodio también reacciona con la mioglobina, un pigmento presente en la carne, formando nitrosomioglobina, que da al contenido su característico color rosado. Sin el nitrato de sodio, el producto tendría un color grisáceo poco atractivo debido a la oxidación. Después de completar el proceso de mezcla, spam pasa a la etapa de llenado y porcionado. Durante la esterilización, las proteínas en la carne de spam se desnaturalizan, lo que hace que se encojan y pierdan humedad. Al mismo tiempo, la presión dentro de la lata aumenta debido a la expansión del agua y el aire. Estos dos factores generan presión sobre las paredes de la lata, lo que podría causar deformaciones, grietas o incluso rupturas. Por eso, las porciones cuidadosas con la cantidad exacta de producto son críticas. Luego, la mezcla se coloca en una vaporera o autoclave para su cocción completa. Este proceso no solo elimina microorganismos dañinos, sino que también garantiza una cocción uniforme de la carne, logrando la textura deseada y el sabor característico. La temperatura y el tiempo de cocción se controlan cuidadosamente para garantizar que la carne conserve su humedad y suavidad, sin secarse ni endurecerse. Como resultado, cuando abres una lata, encuentras piezas de carne perfectamente rosadas y apetitosas, listas para usarse en una variedad de platos. Tras completar la esterilización térmica, los productos pasan a la etapa de enfriamiento. Se reduce la temperatura para que puedan manipularse de manera segura y someterse a controles de calidad. Cada lote pasa por rigurosas inspecciones realizadas por un equipo de inspectores experimentados. Los inspectores examinan cuidadosamente la superficie de cada lata en busca de defectos como abolladuras, deformaciones, óxido o grietas. Todos los productos que no cumplen con los altos estándares de la compañía son eliminados. Esto garantiza que solo los mejores productos lleguen al consumidor. Se presta especial atención a las costuras de las latas, que se inspeccionan bajo luz para asegurarse de que no haya fugas, evitando así la contaminación del contenido desde fuentes externas. Solo los productos que superan estas rigurosas inspecciones avanzan a la etapa de empaque. En las llamativas latas verdes se indican claramente la fecha de vencimiento y la duración. Una sola lata puede almacenarse hasta por 5 años. Imagina que te vas de viaje y olvidas esa lata. Pasan meses y cuando regresas y la encuentras de nuevo, la carne bajo la tapa todavía luce fresca y apetitosa. El origen del nombre spam siempre ha sido un tema de conversación. Parece que todos tienen su teoría sobre de dónde proviene. Algunos creen que spam significa jamón con especias, mientras que otros piensan que podría ser paleta de cerdo con jamón, o incluso solo carne. Pero curiosamente, el fabricante ha mantenido el verdadero origen del nombre en secreto. Un dato curioso, spam es especialmente amado en Corea del Sur. Es tan popular que se considera un plato nacional, presente en la mesa de cada familia. La historia comienza después de la Guerra de Corea, cuando Corea del Sur era un país pobre y los alimentos escaseaban. Spam fue introducido al país por las fuerzas militares estadounidenses como parte de la ayuda humanitaria y rápidamente se convirtió en una valiosa fuente de alimento, ayudando a los surcoreanos a superar tiempos difíciles. Pero el amor por el producto no se detuvo allí.
Los surcoreanos han ideado innumerables formas creativas de incluir spam en su cocina, desde platos simples como arroz con spam y ramen con spam, hasta preparaciones más elaboradas como estofado de kimchi con spam, panqueques de spam y kimbap de spam. Hoy en día, en la cultura surcoreana, incluso se empaqueta spam en lujosas cestas de regalo como símbolo de respeto y afecto hacia el destinatario. Los verdaderos fanáticos deberían visitar el Museo Spam en Austin, Minnesota, Estados Unidos. Aquí puedes explorar su historia, el proceso de producción y todos los datos curiosos sobre este alimento único. Aunque en las películas coreanas parece que todos duermen sobre mesas en sus patios traseros, la realidad es que ninguna nación ha desarrollado tantos materiales útiles y cómodos para dormir como los habitantes de este país de alta tecnología. Almohadas ortopédicas, mantas pesadas y, por supuesto, colchones confortables. Es hora de descubrir el secreto de la juventud y la salud de esta nación. Por eso, vamos a explorar cómo se fabrican los colchones híbridos de espuma vertida, que te hacen sentir como si durmieras en una nube. ¡Vamos rápido! Para los coreanos, el sueño es una parte fundamental de la salud y la calidad de vida. Su enfoque en la fabricación de colchones refleja una comprensión clara de que el confort durante el sueño influye directamente en la salud física y mental. Cada etapa de producción se realiza con la máxima atención a los detalles. Todo comienza con la creación de espuma de poliuretano. Los ingredientes principales son isocianatos y polioles. Puede sonar algo tétrico, pero en realidad son componentes químicos que, al mezclarse, forman la base del colchón. También se añaden catalizadores, estabilizadores e incluso colorantes, si es necesario. Todo se mezcla con precisión, ya que de esto depende la densidad y la calidad de la espuma. Los ingredientes se mezclan en equipos de alta velocidad, creando una reacción química que hace que la mezcla comience a espumarse. Además de los componentes principales, se incorporan aditivos como catalizadores para acelerar la reacción y estabilizadores que garantizan una distribución uniforme de la espuma. Una vez que la mezcla empieza a espumarse, se vierte rápidamente en moldes rectangulares grandes con las dimensiones necesarias para el colchón. Después, la espuma se solidifica completamente, formando una estructura porosa y resistente. Es crucial que todo se endurezca de manera uniforme, lo que se logra manteniendo una temperatura y humedad controladas en el taller. Luego, el bloque de espuma se deja reposar por un tiempo para su curado final. El siguiente paso es cortar la espuma endurecida en hojas o bloques uniformes. Con la ayuda de un montacargas, el bloque de poliuretano se traslada a otra mesa. Máquinas especializadas, equipadas con láseres o hilos de corte, trabajan con una precisión milimétrica. Es similar a cortar queso en rebanadas deliciosas. El resultado, hojas de diferentes grosores que pueden servir como base del colchón o capas adicionales. Los trabajadores apilan estas capas para utilizarlas más adelante. La producción de colchones en Corea del Sur alcanza aproximadamente 1.500.000 unidades al año. Los colchones coreanos a menudo incluyen materiales innovadores que apoyan la posición natural del cuerpo durante el sueño, reducen la presión en las articulaciones y promueven una buena circulación sanguínea. Además, estos colchones pueden contar con capas adicionales para ventilación, enfriamiento o tratamiento antibacteriano, todo pensado para que el sueño sea no solo cómodo, sino también saludable. Mientras se fabrica la espuma, también se producen los bloques de resortes. El alambre de un carrete se alimenta a una máquina que lo enrolla en espirales. Al mismo tiempo, otra máquina cose bolsillos de tela donde se colocan los anillos metálicos. Estos resortes embolsados garantizan un soporte preciso para el cuerpo. El siguiente paso es el sándwich. La espuma de poliuretano, los resortes y otros materiales, como fibra de coco o látex, se apilan en capas según el diseño. Cada capa se pega o cose para formar una estructura única,
Los trabajadores ensamblan rápidamente las capas primero por separado para crear una estructura resistente y luego las unen entre sí. El último paso es el recubrimiento. El colchón se envuelve en una tela especial que puede tener propiedades antibacterianas, orificios de ventilación o incluso un efecto refrescante. La tela se estira y asegura alrededor del colchón para que todo luzca prolijo y elegante. Es hora de convertir un gran producto en algo compacto. Mira cómo un enorme colchón esponjoso, recién salido de la línea de producción, se reduce rápidamente a un tamaño compacto. Esto es un verdadero milagro de la tecnología. Primero, el colchón se coloca en una máquina de empaque al vacío, donde comienza lo más emocionante, la extracción de aire. Potentes máquinas aspiran el aire del empaque, y el colchón literalmente se encoge, como si se comprimiera en una almohada. Este proceso es fascinante, ya que una gran masa de espuma y resortes se reduce drásticamente, lo que hace que el empaque sea extremadamente compacto y fácil de transportar. Al final, el colchón ocupa el mínimo espacio y puede enviarse de manera segura incluso a los rincones más remotos del mundo. El empaque al vacío no solo ahorra espacio, sino que también protege el producto de daños durante el transporte. Cada paso de este proceso es un verdadero espectáculo tecnológico que impresiona por su precisión y eficiencia. El colchón terminado se enrolla en pequeños rollos y se sella en plástico. Una vez que llega al cliente o a la tienda, solo es necesario desempacarlo y recuperará su forma original de inmediato, listo para usarse. Es una combinación impresionante de tecnología innovadora y comodidad que garantiza un alto nivel de confort y ahorro. En Corea, desde tiempos antiguos, era común dormir sobre esterillas especiales o simples mantas delgadas extendidas en el suelo, a menudo sobre tatamis u otros revestimientos similares. Este es un método más tradicional de descanso, parte del estilo de vida y la cultura coreana. Sin embargo, hoy en día, Corea también cuenta con tecnologías modernas para la fabricación de colchones que se utilizan en casas nuevas y hoteles. Como puedes ver, en la producción se emplean tecnologías y materiales innovadores, como espuma con memoria de forma o colchones híbridos, que garantizan un sueño saludable y de alta calidad. Los colchones de espuma, de memoria o de gel, que ofrecen más soporte y comodidad, se han vuelto populares en Corea del Sur en los últimos años. Aún así, muchos habitantes prefieren futones o hanboks, que se pueden doblar después de usarlos, ahorrando espacio en el hogar. Pero otros países han reconocido la alta calidad de los productos coreanos para el descanso. Los fabricantes de colchones coreanos exportan sus productos a numerosos países y han ganado reconocimiento por sus innovaciones, desarrollos tecnológicos y materiales ecológicos. La introducción de marcas coreanas en los mercados internacionales les ha permitido llegar a grandes jugadores como Estados Unidos, China, Japón, Australia y muchos países europeos. En efecto, las marcas coreanas se han vuelto muy populares en Estados Unidos gracias a su reputación de fiabilidad e innovaciones tecnológicas. Los consumidores europeos también han mostrado un gran interés en estos productos, ya que muchos buscan colchones que brinden no solo confort, sino también cuidado para la salud. Aunque los colchones coreanos son relativamente más costosos en el mercado interno, debido a su alta calidad, en los mercados internacionales suelen ofrecer una excelente relación calidad-precio gracias a los procesos de producción automatizados y al gran volumen de envíos. ¿Sabes qué hace que Twix sea tan especial? Ese crujido perfecto que acompaña cada mordida. Bajo el chocolate y el caramelo se esconde la base, una galleta dorada y perfectamente equilibrada, que es la protagonista en este concierto de sabores. Pero ¿cómo se hornean estas bases doradas que no se desmoronan pero tampoco son duras como una roca? Vamos a descubrirlo. Todo comienza con la harina. Su calidad es clave, casi como si fuera oro. Solo un tipo específico de harina de trigo, con el nivel exacto de gluten, funciona para la receta de Twix. A la harina se le añade mantequilla,
azúcar y una pizca de sal, creando una base que da ese sabor delicado, ligeramente salado. En lugar de amasarlo a mano, aquí entran en acción mezcladoras industriales, que en cuestión de minutos transforman los ingredientes en una masa suave y elástica. ¿Sabías algo interesante? Durante el proceso, se controla rigurosamente la temperatura de la masa. Si se calienta demasiado, la textura de las galletas puede volverse chiclosa. Luego, la masa pasa por máquinas especializadas que la aplanan hasta formar una capa uniforme de apenas unos milímetros de grosor. Estas máquinas son tan precisas que la variación en el espesor no supera 1 milímetro. Increíble, ¿verdad? Después llega el turno del corte. Rodillos especiales con cuchillas precisas cortan la masa en rectángulos, los mismos que luego se convertirán en las icónicas barras de Twix. Y por cierto, aquí no se desperdicia nada. Los recortes de masa se recolectan, se procesan nuevamente y se integran a la siguiente tanda. Máxima eficiencia. Ahora viene la magia. Las bases entran en enormes hornos túnel que funcionan con tecnología de convección. La temperatura dentro de estos hornos alcanza unos 180 grados Celsius y el tiempo de horneado es exactamente de 7 minutos. Sí, 7 minutos, ni más ni menos. El secreto está en la distribución uniforme del calor. Cada base debe obtener una corteza perfecta, dorada pero sin quemarse. Para lograrlo, sensores de temperatura súper precisos monitorean constantemente el calor. Y si algo cambia, por ejemplo, si la temperatura en la fábrica varía repentinamente, el sistema ajusta automáticamente los parámetros del horno. Después del horneado, las galletas se enfrían rápidamente en cintas transportadoras especiales. Este no es solo un descanso antes del siguiente paso. El enfriamiento asegura la textura ideal de las bases. Mientras están calientes, las galletas son frágiles, pero al enfriarse adquieren la firmeza necesaria para soportar la capa de caramelo. Y ahí están, bases doradas y perfectamente uniformes, listas en el transportador para el siguiente paso. Cada etapa de este proceso es como una obra de ingeniería donde no hay lugar para errores. ¿Alguna vez imaginaste que detrás del crujido de un Twix había tanta precisión técnica? La base crujiente está lista, pero ¿qué sigue? Es momento de añadir esa lujosa y pegajosa capa de caramelo que hace a Twix inolvidable. Aunque fabricar caramelo no es solo mezclar azúcar y crema, es un verdadero arte químico, una danza de precisión y, por supuesto, amor por lo dulce. La magia de la caramelo comienza con lo básico: azúcar, crema y mantequilla. Pero el secreto está en las proporciones. En cada Twix, el caramelo tiene la textura perfecta. Ni demasiado líquido para evitar que se desborde, ni demasiado duro para que sea fácil de morder. En enormes calderas mezcladoras, que parecen reactores científicos, todos los ingredientes se combinan, se calientan y se caramelizan. ¿La temperatura? Alrededor de 150 grados Celsius. Pero eso no es todo. Sensores de alta precisión monitorean constantemente la humedad. Si el caramelo está demasiado seco, se agrietará. Si retiene demasiada humedad, terminará siendo una salsa en lugar de una masa pegajosa. Por cierto, la crema para el caramelo tiene sus propios estándares de belleza. Los fabricantes de Twix solo eligen aquellas con un nivel específico de grasa para garantizar un caramelo suave y sin grumos. Antes de que el caramelo toque las bases, pasa por pruebas rigurosas. Se toma una pequeña muestra directamente de la caldera, se enfría y se examina. ¿Se estira como debe? ¿Mantiene su forma? Se derrite en la boca. Si algo falla, la receta se ajusta al instante. Luego, cientos de galletas avanzan rápidamente por la cinta transportadora mientras la caramelo cae como una lluvia perfecta desde arriba. Cada gota aterriza justo en el centro. ¿Magia? No, pura tecnología. Los dosificadores están equipados con sensores especiales que detectan la posición exacta de cada base y ajustan la cantidad de caramelo al instante. La capa siempre tiene el mismo grosor, unos 2 milímetros. Este es el estándar dorado, que permite que la caramelo complemente los demás sabores en lugar de dominarlos. Después de aplicar la capa, el caramelo debe endurecerse, pero no del todo. Se mantiene ligeramente suave para conservar su textura pegajosa incluso en el producto final.
Para lograrlo, las barras se colocan en cámaras de enfriamiento especiales, donde la temperatura se mantiene en 11 grados Celsius. Este proceso dura solo unos minutos, pero es crucial. Si el caramelo se enfría demasiado rápido, perderá su textura. Si lo hace muy lento, quedará pegajoso. Cuando las barras con caramelo salen de las cámaras, ya se ven irresistibles. Pero sabemos que la estrella principal aún está por llegar. Sí, hablamos del chocolate. Si estás listo para el gran final dulce, avancemos. La base de caramelo está lista, y ahora es el momento de completar esta obra maestra. Es el recubrimiento de chocolate con leche lo que convierte a Twix en esa barra legendaria que todos amamos. Pero, si crees que solo es cuestión de sumergirlas en chocolate, prepárate, porque es más complicado de lo que parece. El chocolate de Twix no es cualquier chocolate común. Se elabora con una receta especial perfeccionada durante años. Esta fórmula equilibra perfectamente manteca de cacao, leche en polvo, cacao en polvo y azúcar. El secreto, su textura y sabor. La manteca de cacao tiene un punto de fusión que coincide exactamente con la temperatura del cuerpo humano. Por eso, cuando un Twix toca tu boca, el chocolate se derrite al instante, envolviendo tus papilas gustativas en una sensación sedosa. Por cierto, cada lote de chocolate pasa por una prueba de viscosidad. ¿Demasiado espeso? No cubrirá las barras de manera uniforme. ¿Demasiado líquido? No dará esa sensación de abrazo para el caramelo. Mientras las barras avanzan por la cinta transportadora, una auténtica cascada de chocolate las cubre desde arriba. Sí, el Twix se recubre utilizando el método de vertido, no de inmersión. ¿Por qué? Esto permite obtener una superficie más lisa y uniforme. El río de chocolate envuelve las barras por todos lados. Pero no te preocupes, no se hunden. La cinta transportadora tiene una superficie especial de malla que deja pasar el exceso de chocolate hacia depósitos inferiores. Allí, el chocolate se enfría y regresa al ciclo de producción, ni una gota se desperdicia. Después del recubrimiento, las barras pasan por una zona especial donde corrientes de aire generan microondas. Esto le da al chocolate ese brillo característico y una textura única. Este proceso se llama templado y garantiza ese aspecto irresistible que ves en las estanterías de las tiendas. Ahora, directo al refrigerador. En túneles especiales con temperatura controlada, las barras se enfrían de manera gradual, capa por capa. La temperatura en estos túneles varía entre 5 y 8 grados Celsius, permitiendo que el chocolate se endurezca sin perder su textura cremosa. Este proceso toma aproximadamente 15 minutos. Durante este tiempo, las barras se solidifican completamente, pero siguen siendo lo suficientemente suaves como para derretirse en tu boca. El Twix apareció por primera vez en el Reino Unido en 1967, bajo el nombre Raider. 12 años después, llegó a Estados Unidos con el nombre que conocemos hoy, Twix. ¿Alguna vez has visto una fábrica tan inmensa que dentro de ella podrían formarse nubes? Bienvenido a Boeing, en la ciudad de Everett, el edificio más grande del mundo por volumen, donde nacen aviones legendarios como el famoso Jumbo Jet. Imagina, más de 13 millones de metros cúbicos de espacio, con más de 130.000 personas de todo el mundo trabajando juntas. Aquí, más de 4 millones de piezas se ensamblan para crear aviones que han cambiado la historia de la aviación. ¡Quédate con nosotros! Te mostraremos cómo nacen las leyendas del cielo. Primero, un poco de historia. Boeing no es solo una empresa aeronáutica, es un símbolo de excelencia en ingeniería. Fundada en 1916, esta compañía creció de ser una pequeña fábrica a convertirse en el mayor fabricante de aviones del mundo. Su famoso Boeing 747, conocido como Jumbo Jet, no solo es un ícono de la aviación, sino también el sueño hecho realidad de viajar entre continentes. Curiosamente, gran parte de su producción se concentra en Seattle, estado de Washington, una región conocida por su mano de obra calificada y por su ubicación estratégica para recibir piezas de todo el mundo a través de su puerto.
Cuando me enteré de que una de las fábricas de Boeing en Everett es el edificio más grande del mundo por volumen, pensé, esto tengo que verlo. ¿Y sabes qué? Es realmente impresionante. El hangar tiene más de 13.300.000 metros cúbicos. Imagina, allí cabrían fácilmente 75 campos de fútbol. La altura del edificio es tal que dentro se crea su propio microclima. Si no se controla la ventilación, pueden formarse nubes cerca del techo. Así de colosal es este lugar. Fabricar un avión es como armar un Lego gigante, pero mucho más complejo. Y costoso, claro. Cada paso en la fábrica está cuidadosamente planificado. Imagina un ala de más de 30 metros, siendo transportada desde otro continente hasta Seattle. Boeing tiene aviones especiales llamados Dreamlifter que se encargan de estos transportes. Es el maestro del suministro global. Las piezas llegan de todas partes del mundo. Por ejemplo, ¿sabías que la mayor parte del fuselaje para modelos como el 737 se fabrica en Wichita, Kansas? Después, estas enormes piezas se transportan en camiones adaptados o trenes hasta Seattle. Para modelos más grandes, como el 787 Dreamliner, las secciones del fuselaje se producen en Italia y Japón. Es un enfoque realmente internacional, donde cada país se especializa en lo suyo. En la fábrica de Boeing se utilizan más de 4 millones de piezas para cada avión. Algunas partes de la sección trasera llegan desde Corea del Sur, producidas por Korea Aerospace Industries. Como mencionamos, las alas principales se fabrican en Japón, pero los mecanismos como alerones y flaps a menudo vienen de Canadá o incluso del Reino Unido. En cuanto a los motores, Boeing no los fabrica, los adquiere de socios. Estos motores generalmente se ensamblan en fábricas de Estados Unidos o Reino Unido antes de ser instalados en los aviones. Las partes para los sistemas de control y paneles de instrumentos provienen de empresas como Honeywell y Rockwell Collins. Algunos módulos electrónicos se fabrican en Alemania y Francia. Incluso los interiores de los aviones son un esfuerzo global. Los asientos pueden fabricarse en Irlanda o Italia, mientras que las cocinas provienen de Japón o Suiza. Las luces y elementos decorativos suelen producirse en China o México, y los cables eléctricos, que son fundamentales, se fabrican en México, India y Filipinas. Empresas como Safran se encargan de integrar estos sistemas. Es como un enorme rompecabezas, donde cada pieza debe llegar a tiempo para que la producción no se detenga. Quizá te preguntes, ¿por qué no fabrican todo en un solo lugar? La respuesta es simple. Sería ineficiente. Boeing selecciona los mejores fabricantes de cada componente, garantizando calidad y reduciendo costos, además de crear empleos en todo el mundo. El fuselaje, las alas y el tren de aterrizaje se ensamblan en líneas separadas. Es como un taller mecánico, pero en una escala gigantesca. Lo más fascinante es ver cómo las enormes piezas comienzan a unirse. Gigantescos robots, grúas y cientos de personas trabajan en sincronía para que cada tornillo y remache queden perfectamente ajustados. Antes de que un avión vuele por primera vez, se somete a rigurosas pruebas. Cada etapa, desde la aerodinámica hasta la electrónica, se supervisa en pantallas gigantes. Lo interesante es que Boeing emplea a más de 130.000 personas en todo el mundo, miles de las cuales trabajan directamente en Seattle. Hay ingenieros, técnicos, diseñadores y operarios que ensamblan piezas a mano. Algo que me sorprendió. La edad promedio de los trabajadores es poco más de 40 años. Pero también hay quienes han pasado toda su vida trabajando aquí, transmitiendo su experiencia a las nuevas generaciones para garantizar la calidad de los aviones. El Boeing 747 es especial. Se le conoce como la reina de los cielos. Fue el primer avión de pasajeros con una estructura de 2 pisos, capaz de transportar a más de 600 pasajeros. Fabricar uno de estos gigantes toma entre 3 y 6 meses, casi como construir una pequeña ciudad. Pero el resultado vale la pena. Por cierto, estos aviones todavía están en uso, aunque el primero voló en 1970. El avión terminado se pinta con colores ligeros para no sobrecargar su estructura.
La pintura puede agregar entre 200 y 500 kilogramos al peso del avión. El proceso de pintura se realiza en una cámara sellada del tamaño de un gimnasio, equipada con un sistema de control climático de alta precisión. La temperatura, la humedad y la velocidad del aire se regulan cuidadosamente para garantizar una aplicación perfecta. Estas cámaras cuentan con potentes sistemas de ventilación que filtran los vapores tóxicos, haciendo el proceso seguro para los trabajadores y el medio ambiente. Antes de pintar, el avión se limpia minuciosamente. La superficie debe estar completamente libre de polvo, aceite o cualquier otra impureza. Este paso incluye solventes especiales y compuestos químicos. Si se trata de un repintado, el fuselaje se lija para eliminar la pintura anterior o darle la textura adecuada para que la nueva capa se adhiera mejor. Antes de aplicar el color final, el avión se recubre con una capa de imprimación que protege contra la corrosión y mejora la adherencia de la pintura. Esta imprimación puede ser ecológica, con bajo contenido de sustancias dañinas. La pintura se aplica tanto manualmente, con pulverizadores, como mediante robots automáticos, que son especialmente útiles para las áreas más difíciles de alcanzar, como las partes superiores del avión. Imagínate, compadre, cada año se reciclan en el mundo más de 1.800 millones de toneladas de chatarra. Equivale al peso de más de 200 torres Eiffel cada día. Ahora ponte a pensar, tu viejo auto, esa lavadora oxidada o incluso una simple lata de aluminio pueden tener una segunda vida. ¿Cómo sucede eso? Te vamos a mostrar el apasionante recorrido del metal, de la chatarra a coches, puentes y hasta obras de arte. Prepárate para ver cómo un montón de fierro viejo puede llegar a cambiar el mundo. Típico: un auto antiguo abandonado en el patio, una lavadora de hace 1000 años o trozos de metal oxidado en el garaje. ¿Qué hacer con todo ese tiradero? La mayoría simplemente quiere deshacerse de él, pero en realidad esas cosas tienen un valor enorme. Pueden transformarse en coches nuevos, en materiales de construcción o hasta en utensilios de cocina. Fíjate que los científicos descubrieron que en la antigua Roma ya fundían espadas de bronce para reutilizarlas. Imagínate, entregabas tu espada y al rato se convertía en una olla. Ahora, supongamos que te animas a llevar tu viejo auto a un centro de acopio. ¿Qué pasa después? Primero, lo reciben en una estación especializada, donde se pesa para saber cuánto metal hay. Por cierto, casi todas las partes de un auto se pueden reciclar, desde el chasis hasta las manijas de las puertas. Después, el metal se separa en 3 categorías. Metales ferrosos, hierro y acero, que representan alrededor del 70% de toda la chatarra. Metales no ferrosos, aluminio, cobre, níquel, muy valorados por ser ligeros y resistir la corrosión. Materiales peligrosos, plomo, mercurio o ácido de batería, que requieren un manejo especial. En algunas plantas, incluso usan robots que, con sensores láser, identifican distintos tipos de metal. Pura innovación. Tras este proceso, el material pasa a los trituradores. ¿Alguna vez viste cómo un coche entero desaparece dentro de un mecanismo gigante con cuchillas superpotentes? Exacto. Es ahí donde se hace pedazos hasta el tamaño de un puño. ¿Por qué es importante? Pues el metal triturado es más fácil de transportar, fundir y moldear. Luego de triturarse, los pedazos entran a una línea donde se realiza la separación magnética. Enormes electroimanes extraen de la mezcla todo lo que contenga hierro y acero. Los metales no ferrosos, que no reaccionan al imán, pasan a otras cintas específicas. Por cierto, el aluminio suele recogerse usando corrientes de Foucault, un fenómeno físico que crea un campo electromagnético para empujar los fragmentos de aluminio. Es toda una ciencia. Y no creas que solo los autos terminan en la trituradora. Grandes barcos de carga, tras décadas en alta mar, también se convierten en chatarra para luego transformarse en rieles de tren o incluso monumentos. De hecho, parte del acero del legendario Titanic
terminó siendo reciclado. Ha llegado la hora del momento más candente. El metal troceado y clasificado entra al horno alto, donde se calienta a más de 1500 grados Celsius. Una temperatura de locos. Lo más interesante, este proceso casi no libera nuevos gases contaminantes, porque la mayoría de las plantas modernas operan con un sistema de ciclo cerrado. Por ejemplo, el calor que sobra se reutiliza para calentar otras áreas de la planta o para distintas líneas de producción. Al final, se obtiene un metal líquido puro, que luego se vierte en moldes. Pueden ser lingotes, láminas o hasta alambres. Parecería el final de la historia, pero apenas es el comienzo. Ese metal renovado sirve para un sinfín de creaciones. Automóviles. En un coche nuevo, hasta un 30% del acero puede provenir de autos viejos. Materiales de construcción. Vigas, tuberías, varillas, todo hecho con chatarra reciclada. Electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores o microondas. Latas de aluminio. Pueden volver a estar en el mercado en tan solo 60 días. ¿Sabías que en California hay un puente construido casi en su totalidad con acero reciclado? Cerca del 85% del metal provenía de estructuras antiguas, volviéndolo ecológico, económico y súper resistente. De hecho, Estados Unidos es líder en reciclaje de metales. Cada año recicla más de 56 millones de toneladas de acero, más de lo que pesan todos los autos que circulan diariamente en su territorio. En serio, sin el reciclaje de chatarra, la vida sería más complicada. Imagínate que toda esa cantidad de acero y aluminio terminara en vertederos. Hablamos de millones de toneladas de basura. Además, producir metal nuevo desde el mineral demanda mucha más energía que reciclarlo. Por ejemplo, el reciclaje de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía. Eso significa que la energía que se ahorra al reciclar una sola lata de aluminio es suficiente para que tu laptop funcione cerca de 3 horas. ¿Sabías que el aluminio de los aviones militares de la Segunda Guerra Mundial a menudo se volvió latas para refrescos? ¿Quién sabe? A lo mejor tu lata favorita de soda tiene un pasado en la aviación. Aunque no tengas una planta de reciclaje, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. ¿Cómo? Lleva tus electrodomésticos viejos o tu auto a puntos especializados, no tires las latas de metal y compra productos con etiquetas que indiquen material reciclado. ¿Y qué pasa con los materiales peligrosos de los que hablamos al principio del video? Los restos clasificados de aceites usados, ácido de baterías, mercurio de dispositivos o asbesto de vehículos pasan por un proceso de eliminación especializado. Los aceites y ácidos se neutralizan o se incineran en instalaciones diseñadas para destruir toxinas. Las baterías se desmontan, separando el ácido y el plomo, que luego se procesan por separado. El mercurio y otros elementos tóxicos se extraen para su almacenamiento seguro o reciclaje. El asbesto de las pastillas de freno o de autos antiguos se elimina empaquetándolo herméticamente para su entierro en vertederos especializados. Todo esto está estrictamente supervisado por agencias ambientales para minimizar el impacto en el medio ambiente. Por si fuera poco, la chatarra también sirve para crear arte. Escultores de todo el mundo hacen piezas sorprendentes con metal reciclado. En Brasil, por ejemplo, existe un dragón gigante de 10 metros hecho con bicicletas viejas. Y en Australia levantaron una escultura de ballena íntegramente con chatarra para concientizar sobre la contaminación marina. En Estados Unidos hay un barrio donde la mayoría de sus estructuras se fabricaron casi por completo con metal reciclado, desde los techos hasta las farolas de la calle. En muchas ciudades, las tapas de alcantarillas se hacen de autos viejos y de lavadoras descompuestas. ¿Quién lo diría? Tal vez ese Opel viejito que tenías ahora cubre alguna tubería bajo tierra. La próxima vez que veas un refrigerador oxidado o un auto abandonado, piensa en su potencial oculto, porque en lo que muchos llaman simple basura, en realidad se esconde la posibilidad de una nueva vida y de un futuro sostenible para nuestro planeta.